origen de los tiempos denota la maldad del hombre. El libro de Génesis habla cómo desde el inicio el hombre fue malo y malvado. Ejemplo número 1. Vino Dios y le dijo a Adán: de este fruto no comerás. La instrucción fue a Adán, y la mujer que estaba bajo el gobierno de Adán, pues se emocionó como toda mujer, se salió de los órdenes de Dios y se fue a hablar con la serpiente. Hablando con la serpiente, dice que la serpiente le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Y Eva, dice el libro de Génesis, le contestó. Cuando dice le contestó, es porque se puso a platicar con alguien que no debía platicar. Eso, según el libro de Génesis, nos llevó entonces a la desobediencia del hombre. Eva, dice el libro de Génesis en su capítulo 3, tomó del fruto, usted conoce el relato, y entró el pecado y lo compartió con su marido. Entonces lo que podemos ver ahí, la desobediencia del ser humano. Ejemplo número 2, la maldad del ser humano, lo corrompido. La palabra de Dios también dice que el corazón del hombre es malo, es perverso y es más oscuro, y ¿quién lo podrá conocer? Por lo general, el ser humano se cree, muestra sus bondades hacia afuera, porque no cree realmente que su corazón es malo. Usted ve cómo dentro de nuestras sociedades vivimos ambientes moralistas, ambientes sociales moralistas, en donde nos queremos todo el tiempo mostrar bien, porque no aceptamos nuestra verdad y nuestra realidad. Y nuestra realidad es que dice la Biblia: el corazón es más perverso que todas las cosas. Cuando yo acepté eso en mí, yo dejé de fingir y aprendí que dentro de mí lo que hay es putrefacción. Abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 8. Génesis capítulo 1, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Desde el 1 lo vamos a leer, 4:1. ¿Lo tenemos todos? Génesis capítulo 4, versículo 1. Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Génesis 4:3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. El 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. El 8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó, ¿contra quién? Contra su hermano Abel. ¿Y qué hice? Y lo mató. El 9 entonces dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Quedémonos hasta ahí. Desobediencia en el ejemplo 1, y en el ejemplo número 2 es la maldad del ser humano. Desde el Génesis el ser humano viene matándose unos con otros. Las guerras simplemente es el resultado de nuestro corazón perverso. Caín entonces, cuando ve que su ofrenda no es aceptada ante Dios, se enseñorea contra Dios. Haber matado a su hermano
simplemente era el resultado de su ira en contra de Dios. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Eso es lo que hay, querido hermano, en su corazón y también en este servidor que está con este micrófono. Esa es la verdad. Y eso es lo que Dios vino a libertar. Teniendo entonces claro la maldad del ser humano, esta mañana hablaremos bajo el título Las tres entidades de Dios en la tierra. El título de esta mañana es, vamos a repetirlo todos juntos, Las tres entidades de Dios en la tierra. Quiero hacerle una pregunta, padres de familia, con hijos pícaros, malías como su servidor. ¿Qué hacían ustedes cuando tenían hijos rebeldes y duros, como dice la película, duros de matar? Los padres que están acá no me dejarán mentir, empiezan a rascarse la cabeza y dicen, ¿cómo hago con este bicho? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo aguanta? Y los padres empiezan con sus métodos y formas a tratar de detener el corazón de ese niño. Usted ve, hay niños inquietos desde pequeños. Recuerdo que cuando estábamos nosotros con mi hermano desde la iglesia, nosotros estábamos ahí, nos sentaban número uno a la fuerza. Y cuando estábamos sentados, los pies de los dos, recuerdo que solo estaban así. Y recuerdo la inquietud que yo tenía adentro. Sentía calor, me daban ganas de pegarle un codazo al que tenía a la par, me daban ganas de jalarle el pelo a la hermana que estaba durmiéndose de atrás. Vamos a ver si no hay una hermana para que le jalemos el pelo ahorita. Entonces, ¿cómo hace un padre para sostener a ese hijo? La pregunta es, ¿cómo hizo Dios para que usted y yo podamos convivir y vivir y no matarnos entre unos con los otros? Ahí vino la solución. ¿Y cuál fue la solución? Dijo Dios, hagamos tres entidades en la tierra que son del cielo. Hagamos tres gobiernos. Hagamos tres instituciones de gobierno. Hagamos tres dependencias para que podamos controlar a este ser humano. Porque desde el Génesis la mujer no le hace caso al hombre. Desde el Génesis el hermano mata a su propia sangre. Y desde el Génesis esto está podrido. ¿Qué hacemos entonces? Dijo Dios. Hagamos tres entidades. Y con estas tres entidades, toda persona que va naciendo se tiene que ir sometiendo a estas tres autoridades. El arte va a estar que yo nazco y ya estoy metido en un friccionamiento en el que no quiero obedecer, pero tengo que obedecer. Las tres entidades son las que Dios delegó entonces en la tierra y son dependencias de Dios en la tierra. Estas tres entidades son gobernadas, controladas, direccionadas por Dios. ¿Y cuál es el objetivo de estas tres entidades? Para controlar el corazón de los cainitas. Para que no nos matemos usted y yo, pues. Para que usted y yo podamos convivir. Para que el hijo no mate al padre. Para que la madre no deje tirado al hijo. Para que el que viva dentro de una sociedad no se insurrecte y busque hasta matar a un futuro presidente. Y todo Dios fue creando estas estructuras para que usted y yo podamos convivir y podamos vivir en esta tierra. Las tres entidades son las siguientes. La primera, el gobierno. La segunda, la familia. Y la tercera, la iglesia. Entidad número uno, el gobierno. Teniendo entonces en claro que las tres entidades son creadas, instituidas por Dios, dirigidas desde el cielo en la tierra, entonces aprendamos esta mañana la estructura de la primera entidad de Dios. Yo nazco y desde que yo nací, yo no tuve la decisión
Simplemente me dijeron, vos sos apellido Salas. Tu papá se llama Luis. Ah. Y tu mamá se llama María. Nací y resultó que yo ya había nacido y yo no había decidido que mi papá fuera Luis y mi mamá fuera María. Y la pregunta es, ¿quién decidió eso? Por mí. Lo decidió Dios. Hay grupos de personas que están cercanas a mí que yo las decido y hay otras que Dios las decide. Y las que Dios ha decidido son las que Dios ha puesto para mi bienestar y para mi bien. Entonces ya nazco y ahora ya estoy metido en la primera entidad de gobierno del cielo. ¿Y cómo se llama esa entidad? Vamos a repetir todos juntos: la familia. Repitámoslo todos juntos: la familia. Ay, ahí empezamos todos a irritarnos. Porque de entrada, el señor, el maestro le dicen unos. La jefa le dicen en México. Mi jefa, güey, dicen. Me dice qué hacer. Y desde entrada, el que nace ya está en un lío. Tiene que estar obedeciéndole a alguien que no le quiere obedecer. Recuerdo desde que pequeño, yo nací en esta familia. Por gracia de Dios. Porque si no hubiera nacido en ella, a saber dónde estuviera yo. Entonces cuando nazco, entro en el sistema de Dios. Ahora, gracias a Dios, como decimos en salvadoreño, tengo un tata. Gracias a Dios, tengo cariñosamente, una mami. Gracias a Dios amanecí y nací con papá y mamá. Por desdicha, no todos tuvieron esa dicha que yo tuve. Pero el diseño de Dios es la familia. Cuando entro, empiezo a vivir mi vida. Y entra la serpiente a decirme, ellos no tienen nada que ver con tu vida. Empezarles a desobedecer. Empezá a vivir tu vida. Empezá a hacer lo que a ti se te antoja. Entonces, nosotros decidimos por nuestros deseos. Y nosotros queremos hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Pero para eso está el primer freno, la familia. Y ahí es donde entramos en el conflicto interno. Viene mi mamá y me vestía. Y me ponía unos pantalones todos flojos, unas camisas cuadriculadas. Y uno empieza a decir, esta no es la moda del momento. Vienen nuestras mamás y nos dicen, niño, siéntese bien. Le hace el niño así, se le queda viendo a la mamá. Y cuando la mamá ya no puede, le pega 2 codazos al papá y aparece el papá. Y en el caso de mi familia, gracias a Dios, mi papá no tenía que hablar, mi papá solo tosía. Y cuando mi papá tosía, mi hermanito y yo, mire, poníamos cara de angelitos. Se nos iban los diablitos y bajaban los angelitos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. En este gobierno, entonces, usted y yo, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Pablo a los Romanos nos da la respuesta. Pero en el caso de los padres de la primera institución, nos enseña la carta a los Efesios, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando nacemos dentro de una familia? En la primera entidad. Abramos nuestra Biblia en Efesios, capítulo 6, versículo 1. Efesios, capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Efesios 6, 1 dice, hijos, ¿cuántos son hijos en esta mañana? Obedeced en el Señor, ¿a quién? A vuestros padres, porque esto que dice es justo. Honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, adultos, viejitos, todos somos hijos.
Levantemos la mano todos los que somos hijos, vamos a ver, todos somos hijos. Quiero empezar con los que ya están más cerca del sepulcro que del útero. Mire, hermanito, usted ya está más muerto que vivo. Vaya a pedirle perdón a su papá, hombre. Búsquelo donde quiera que esté. Honre a su padre, dígales: papá, mamá, no me diste lo que yo esperaba en ese momento, pero en esta mañana estoy aprendiendo que yo no tengo que venir a criticar, a juzgar tus decisiones de ese momento. Hijos, obedeced a vuestros padres y honrar a vuestros padres. Me voy con los que están dentro de dominio. A ustedes los entiendo más, porque yo he vivido en dominio. A los que estamos bajo dominio, dice Pablo, dice la carta a los Efesios: obedeced a vuestros padres. Una de las cosas más difíciles para uno de hijo que está bajo dominio es obedecer. Cuando yo voy manejando, mi papá no muchas veces me da el timón del carro. Y voy manejando y mi papá solo le va haciendo así. Cada vez que mueve el dedo me dan ganas de mordérselo así. ¡Ey! Me dan ganas. Pero como solo tose, atrévete, pasmado. Una de las cosas más difíciles es obedecer. A él le gusta venirse a la iglesia por su camino. Yo tengo el mío. Yo me vengo por el Venezuela, me vengo recta, en línea recta me gusta. A él le gusta venirse, mire, dando la vuelta, ella por la Costa Rica, después va a bajar. Yo quiero las cosas rápido. Él es un hombre de experiencia y le gusta la paciencia. Obedecer no es fácil, por veces hasta se hace imposible. Pero la sabiduría en esta mañana que usted y yo estamos aprendiendo es la siguiente. Dios ha diseñado esa entidad, primera entidad en la que yo nací sin haber decidido, y mi obligación y mi único objetivo es obedecer. Cuesta, para que te vaya bien. Una de las cosas difíciles de obedecer es la siguiente. Usted en la casa, usted no ve una oficina, no ve nada físico. Usted lo que ve es a un señor, a un adulto. Y como usted está dentro de la casa, usted por veces como hijo, ¿cuántos hijos sabemos en esta mañana? Como hijos, usted lo que ve es a un señor en short, en calzoneta, en jeans. Entonces usted como hijo, usted dice: y yo le voy a hacer caso a este señor. Pero se nos hace fácil obedecer cuando usted ve a alguien en un escritorio, lo ve con 2 guarulas en la entrada. Entonces, el hijo que nace de una casa, cuando ve las debilidades de su padre, como le pasó a los hijos de Noé, se les hace difícil obedecer. Porque el hijo nace primero en soberbia y en orgullo. Y cree, siempre tiene esta particularidad el hijo. Siempre el hijo cree que puede superar a su papá. Pero quiero decirte una verdad en esta hora. Usted nunca va a poder superar a su papá, hombre. Usted es el hijo de su tata. No intente competir. No intenten en competir con su papá o sus padres. Usted entre en obediencia a obedecer al padre y a la madre que Dios decidió por usted. Honre a su padre y a su madre. Honrar es diferente a obedecer. La honra, lo que lleva la honra es respeto. Cuando nosotros vamos con mi papá a comer, entre nuestros hermanos,
Todos cuando estamos sentados, estamos esperando el momento de la cuenta. Y cada uno de nuestros hermanos se va turnando, cada quien se va levantando para pagar la cuenta de mi papá. Honra significa respeto, darle su lugar a la otra persona. Mi papá dice, y mi mamá dice, yo no lo viví, no nací en eso. Que antes, los hijos, cuando el papá llegaba a la casa, los hijos estaban aventados en un sofá, aventados donde sea, y los hijos, hola papá, buenos días papá. Dicen, vea, cuando mi papá pasa, yo más bien levanto más las piernas así. ¿Me vas a decir algo? Cuando en el pueblo de mi mamá, según lo que me cuenta mi mamá, el papá se levantaba y dicen, según lo que he escuchado, que los hijos hasta tenían una cierta postura con los papás. Se agachaban así. Sí, papá. Sí, mamá. Así. ¿Y sabe por qué era eso? Porque desde antes se venían practicando estos buenos valores. ¿Cómo se levanta el hijo? ¿Cómo nos levantamos usted y yo? Le sacamos el pecho hacia el papá, mire. Ajá. Y unos malcriados como usted y como yo, que todavía, dice mi mamá, no me ande rezongando. Le rezongamos a la mamá. Y los que le pegamos al tablero del carro y ¡pam!, le pegamos enfrente a la mamá. Y los que le hemos gritado, digo, hemos porque yo les he levantado la voz. Y los que les hemos levantado la voz a los papás. Y los que nos hemos, vuelvo a decir, hemos atrevido a faltarle el respeto a nuestros papás. Resultado, para que te vaya bien. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Estás aprendiendo que no te va bien por algo. Estamos aprendiendo que por algo es que no te dan las cuentas económicas. Estamos aprendiendo que por algo, mientras estemos en esta tierra, nada te va a salir bien. Porque el que está dentro de esta identidad y no aprende a obedecer a los padres, nunca le va a ir bien. Honra significa admiración y respeto. Abra su Biblia en Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Estamos en la primera entidad de Dios en la tierra. Colosenses 3:20, ¿lo tenemos todos? Dice Colosenses 3:20, hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada ¿a quién? Lo vamos a repetir todos juntos para que se nos quede. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Termino con esta entidad. No puedo seguirte dando ejemplos de desobediencia mío porque no acabaría. Pero el mensaje que el Espíritu quiere darte en esta hora es el siguiente. Obedecerle a tu mamá, hombre. Así te lo voy a decir. Obedecerle a tu papá, hombre. Y te lo dice un hijo que viene de la desobediencia. Obedecerle para que te vaya bien. Es que obedecerle, dice Colosenses, en todo. Es que mira, es que me hace hacer esto, me hace hacer limpieza a tal hora. Obedecerle en todo. Es que me dijo el otro día, obedecerle en todo. Pégale un codazo a la que está a la par y dígale, obedézcale en todo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora.
salgo de la familia y entro a la segunda entidad. ¿Cómo se llama la segunda entidad? Vamos a repetirlo todos. Gobierno. La segunda entidad es el gobierno. El gobierno, la autoridad que está en turno. El gobierno es el rey, el demócrata, el príncipe, el que esté, el como usted le quiera llamar, dictador, lo que usted quiera llamarle. Pero es la persona que Dios ha puesto en turno. Cuando los judíos estaban en esta tierra, en el siglo I, ellos eran un pueblo especial y apartado, pero llegó un gobierno a gobernarlos. Para ese entonces era el gobierno romano. Cuando Pedro habla de que tenemos que obedecer y que tenemos que honrar y que tenemos que, por causa del Señor, someternos a toda institución humana, ya sea al rey como a los superiores y a los gobernadores, Pedro, uno de los 12, fue enviado a escribir y a predicar el evangelio a los cristianos que estaban en Asia. Eran los gentiles cristianos no judíos que estaban en Asia. El gobierno romano, Asia era una de sus dependencias gobernada por Roma. Y a toda persona que era seguidora de Cristo se le aplicaba la persecución. Cuando Pedro dice someteos a toda autoridad y a todos los gobernadores, Pedro le está escribiendo desde Roma a lo que él le llama Babilonia, y le escribe a los judíos que están, a los que no son judíos cristianos que están en Asia, perseguidos por un gobierno que no era dictador, un gobierno que si no hacías lo que él decía, te mataba. Bajo ese contexto, Pedro habla a esos cristianos. Persecución, sufrimiento. Cuando Pedro les dice esto a ellos, también nos lo dice a nosotros el Espíritu Santo. No importa el tipo de gobierno en el que usted y yo estemos sometidos, nuestro llamado como hijos de Dios es a obedecer y a someternos a la segunda entidad hecha y creada por Dios. Someterse significa hacer lo que el gobierno en turno dice que tengamos que hacer. Leyes que ellos estipulan, que son buenas, que son malas, que son esto. Nosotros no tenemos llamado para estar cuestionando. Nuestro llamado es para obedecer la segunda entidad de Dios en la tierra. La primera excusa es, esa ley va en contra de los valores de Dios. Entonces la medida simple y sencilla es, yo estoy llamado a obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda ley que vaya en contra de Dios está bien. Pero el primer principio es someterme al gobierno en turno. Pedro les explica que independientemente si ellos estaban siendo perseguidos, ellos tenían que someterse. Abramos el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Segunda entidad, el gobierno de Dios en la tierra. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Romanos 13, 1. ¿Qué dice ahí? Sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores. ¿Por qué dice ahí? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, ¿a quién? A la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. Porque el 4 es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que lo hace mal. El 5, por lo cual es necesario, ¿qué dice ahí? Estarle, ¿qué? Sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El 6, pues por esto pagáis también, ¿el qué? Los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El 7, pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, quedémonos hasta ahí. La segunda entidad de Dios para sostener ese corazón imparable del hombre es el gobierno. Entonces hay un esquema de leyes. Hay leyes de tránsito. Hay leyes de tasas municipales. Hay leyes de impuestos. Desde que usted está parado en esta tierra, usted está atado en una cantidad de leyes. Y es difícil. Y no es fácil. Usted y yo, ahorita nos ha tocado desaprender. Venimos de la cultura de la selva. San Salvador parece un Bombay. El otro día, como yo todavía tengo la maña, me crucé 2 líneas en amarillo. Y cuando vi la policía dije yo, ¡ay, Señor bendito! Hubiera querido no hacerlo. Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de su niño y no me pusieron la multa. Pero me la merecía. Las leyes están puestas para que usted y yo nos sometamos a las leyes del gobierno. ¿Nos cuesta? Sí nos cuesta. ¿Es difícil? Sí es difícil. Pero Pablo a los romanos les da 3 razones para que usted y yo tengamos más razones para someternos. 1, esa autoridad está puesta por Dios. Segunda razón, quien se opone a esa autoridad, ¿se opone a quién? A Dios. Razón número 3. Porque esa autoridad son servidores de Dios. Hermano, ¿y el presidente es servidor del pueblo? No. El presidente es servidor de Dios. Hermano, ¿el alcalde es servidor del pueblo? No. Romanos dice que es servidor de Dios. Hermano, ¿y quién ha puesto a esa persona? ¿La ha puesto el pueblo? No, la ha puesto Dios, porque toda autoridad humana sobre la tierra está puesta, ¿por quién? Por Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora dice, al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Esta semana había una dispensa en la alcaldía. Me tocó acompañar a mí a George. Íbamos así, todos achicados. Y cuando uno llega a la alcaldía, uno pide y traga duro y dice, denme el estado de cuenta, por favor, dice. Y uno ve el estado de cuenta, Señor bendito. No le digo la cantidad de años sin pagar porque usted me va a criticar más de lo que me criticaría. Pero le voy a decir porque me gusta darle el dato para que se ponga usted salsón ahí. 10 años sin pagar impuestos. Uy, qué pena, hermano. Mire,
Y cuando uno ve ese estado de cuenta, uno dice, mire, dan ganas de agarrar el estado de cuenta y aventárselo al cajero de enfrente. Dan ganas de decirle, ustedes ni los hoyos reparan. Dan ganas de decirle, el foco de la luz que está afuera de mi casa nunca se ha prendido. Y mire, y uno tiene una cantidad de razones para no obedecer y no someterse, que no le cuento. Esas son solo las que se me vienen a mí en la convexa. ¿Y las que se le vienen a usted? Someterse a la autoridad puesta, instituida por Dios, no es fácil. Llegar a esa verdad no es fácil. Pero al apegarse a la palabra de Dios, es lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Cuántos quieren someterse a la palabra de Dios? Pase la tarjeta, hombre. Entonces vino George, me dijo, pásame la tarjeta, vaya pues. No se siente, hombre. Solo cierre los ojos y hágale, cóbreme. Al que tributo, ¿qué dice? Tributo. Al que impuesto, ¿qué dice? Impuesto. Al que respeto, ¿qué dice? Respeto. Y al que honra, honra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entidad número 3, la iglesia. Nací en la familia que no decidí. Nací en el país que no decidí. Y tuve la dicha que Dios me protegió, que nací en una familia cristiana. Tuve la dicha que nací en el Evangelio. Una dicha que no todos tienen. Yo fui nacido en el Evangelio y criado en el Evangelio. Por ende, yo no tuve la dificultad de salir a la calle a decidir quién iba a ser mi iglesia. ¿Qué es lo difícil? Y la tercera entidad que Dios dejó para que el corazón cainita esté controlado es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un organigrama y es otra institución y otra entidad de Dios en la tierra. Entonces mire cómo nos lleva a Dios. Nacimos en una familia, vivimos en un gobierno y tercero, nos mete a usted y a mí aquí en este cuadrito caluroso. ¿Cuántos se alegran por ese sudorcito que está saliendo de su frentecita? Bueno, poco. Y ahora que estamos en este calorcito, unos nos irritamos como que fuéramos ligosas. Unos decimos este techo con este calor. Unos decimos a ese bicho ponen a predicar. Sigo. Deme motívenme pues. Unos dicen, teniendo gran parqueo en todo aquí, solo ellos suben. Vamos a hacer un sepulcro silencio. ¿Sí? Unos dicen, yo doy el diezmo y solo un peso aventamos así. Y nunca veo el cielo falso. Unos dicen, servidores, vea, estamos aquí sirviendo y nunca nos han dado un instrumento. Las diaconisas lloran. ¿Cuántas diaconisas hay en esta mañana? La hermana coordinadora solo es pisto, 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 pisto. Y pisto. ¿Qué ofrenda para aquí? ¿Qué ofrenda para allá? Mire, yo tengo que andar como unas 10 bolsas así. La ofrenda de la limpieza, la ofrenda de la no sé qué, la ofrenda de no sé cuánto, la ofrenda de cuánto.
Y mire, hermano, desde que vengo allá de la zona, vengo pagando el bus, vengo pagando esto, vengo pagando el otro. Otros dicen, en otro lado nos sentamos juntitos. Y mire, ahora ya todos estamos juntitos, así, chichi, la parcita del esposo. Allá en la cama usted duerme en una cama y ella duerme en la otra, pero aquí usted a la par la quiere, aquí. Y la tercera entidad es, vamos a decirlo todos juntos, la iglesia. Entonces ahora usted y yo, mire, a mí se me hace más fácil que a usted, le voy a confesar. Le voy a decir por qué. Porque yo nací dentro de la iglesia. Yo fui criado dentro de la iglesia. Entonces se me hace fácil obedecer, porque no tengo otro modelo. Yo cuando lo veo a usted, yo digo, Señor, ayúdalo. Yo veo cuando usted le dice, mire, no se siente ahí, ¡pum!, le hace usted así. Yo lo entiendo. Si usted está acostumbrado a que nadie le diga nada, ni sus papás le dicen nada, ni el gobierno le dice nada, ¿cuánto menos un diácono le va a venir a decir algo a usted? Entonces, el ser humano, vino Dios y dijo, pongámosle la iglesia. Y dentro de la iglesia no hay un presidente, no hay un gobernador, se llama un pastor. Ay, ay, ay. Entonces ahora toda esta manada que usted ve aquí, ve, usted y yo estamos en una categoría. ¿Y cuál es nuestra categoría? Se llama oveja. No quiero decirle que le haga como oveja, pero las ovejas le hacen así, ve. ¿Sabe cómo le hacen las ovejas? Las ovejas le hacen amén. ¿Sabe cómo le hacen las ovejas? Vaya allá, amén. Póngase un uniforme, amén. Yo me aviento este uniforme. Yo no, ¿quién me dice esta gente para estarme diciendo que pongo un uniforme? Saber que se creen, le van a andar diciendo las cosas que uno tiene que hacer. Ovejita, póngase el uniforme, hombre. Es que debería ser una guayabera. Ponete el uniforme, hombre. Es que mira, con este calor debería ser una t-shirt. Ponete el uniforme, hombre. Es que debería de tener el logo de la iglesia aquí. Ayúdeme usted, dígale al que está a la par, dígale al que está a la par. Ponete el uniforme, hombre. Dígale usted al que está a la par, ponete. ¿No ha entendido todavía? Jálele la corbata y ponete el uniforme, cabezón. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Lo tenemos todos? Hebreos 13:17. ¿Qué dice? Obedeced ¿a quién? A vuestros pastores. ¿Y qué dice ahí? Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 6:12, Efesios 6:12, Efesios 6:11 y 12.
el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 6:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿qué dice? Fluctuantes, llevados por doquiera, por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Y el 16, quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. La tercera entidad de Dios es la iglesia. El presidente de la tercera entidad de Dios se llama pastor. Usted y yo estamos gobernados por un pastor en esta tierra. En esta iglesia hay un gobierno, para que usted lo entienda. Y el presidente de este gobierno se llama pastor. Hermano, y el hermano Luis, sí. A ver, el que está a la par, sí. Aquí, del portón para adentro, Él es el que Dios ha puesto y Él es el que Dios le ha puesto la responsabilidad de guiarnos a usted y a mí al cielo. Y sobre Él está puesta la carga, la responsabilidad de que un día usted y yo nos digamos ausentes de este cuerpo, presente con el Señor. ¿Cuántos quieren decir eso con sus familias? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Fuertes esas palmas para nuestro Dios. Entonces, dice a los pastores, sométanse a mí, cuiden a las ovejas, porque las ovejas no son de los pastores, son de Dios. Y obedezcan a sus pastores, porque ellos van a dar cuenta a Dios por las ovejas. Entonces la responsabilidad que tiene el presidente de este gobierno es grande. La responsabilidad de él es darle pasto verde a la oveja. La responsabilidad que tiene el presidente de este gobierno es que no se espine con doctrinas falsas, que no crean que el perseguir el dinero, la fama y la fortuna de este mundo es lo que Dios quiere. La responsabilidad del pastor es de que las ovejas entiendan cuál es lo bueno y cuál es lo malo, discernir entre lo que le ayuda y lo que no le ayuda. El pastor es un guía que Dios ha dejado en medio de este mundo oscuro para que todos vayamos siguiéndolo y podamos un día llegar al cielo. No puede haber un cristiano si no está sujeto a un gobierno ministerial como es la iglesia y como es un pastor. No existe. Desde pequeño yo escuché eso en mi papá. Siempre lo decía, no puede haber decía él, llanero solitario. De la pandemia para acá, usted se fija cómo entró una nueva mentira de parte del diablo. ¿Y cuál fue la mentira? Podés ser cristiano desde tu casa. Esa fue la mentira. Podés ser hijo de Dios desde la pantalla de tu casa, con Netflix a la par y la prédica a la par, un tarrón de sorbete y las ginas y las canillas para arriba. Me estoy describiendo cómo me siento yo. Podés ser cristiano desde el baño, sentado viendo la prédica. ¿Cuántos se sientan en la taza del baño así? Y nos quedamos horas y horas.
Podés ser cristiano con el celular, así la pantallita del celular, y con el niño gritando, ¡ah! Te quiero decir una verdad, no se puede, es una mentira del diablo. Si aquí cuesta que escuchemos, si aquí ponemos a los niños en la cuna para que estés concentrado, tratando de escuchar lo que Dios tiene para su vida, ¿cuántos estamos aprendiendo en esta mañana? Entonces, usted y yo estamos dentro de este tercer gobierno. ¿Y qué es lo que usted y yo estamos llamados a este tercer gobierno? A someternos y a obedecer. Jeremías capítulo 13, versículo 14. Abrámoslo todos juntos. Jeremías capítulo 13, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Jeremías 3:14, 3:14. Jeremías 3:14. ¿Me indica cuando lo tenga? Dice, convertíos, ¿qué dice? Hijos que rebeldes. ¿Dice quién? Jehová. Porque yo soy vuestro esposo. ¿Y qué dice? Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. ¿Y qué dice? Y los introduciré ¿a dónde? En Sión. Y el 15 dice, ¿y qué dice? Y os daré ¿qué? Pastores, según ¿qué? Mi corazón, que os apacienten como a ciencia, conciencia y inteligencia. La tercera entidad que en su infinito amor Dios creó para usted y para mí, se llama el gobierno celestial de la iglesia. ¿Cuántos se alegran por la iglesia? Vamos a ver, ¿cuántos se alegran? La iglesia es para ponerme un cincho a mí. No puede haber un ser humano sin límites. No existe, no puede. El mundo nos ven en un mundo sin límites. Tarjetas de crédito, ¿sin qué? Sin límites. Una vida, vive tu vida porque la vive la hora, sin límites. Decirle y cantar la canción de aquel que dice, It's my life. Es ahora o nunca. Nos dice, ¿quién nos está diciendo? El diablo, el sistema. Y los que creímos esa mentira, nos fuimos al mundo. Y vivimos nuestra vida, como decía Ricky Martin, ¿verdad? Como decía Ricky Martin. Vive mire, le voy a contar, le voy a confesar ahorita. Cuando andábamos en el colegio, en el pasillo con mi hermano, yo me ponía así, miren, en el pasillo. Para ese entonces estaba Ricky. ¿Cuántos conocen a Ricky? Y Ricky entonces estaba cantando para ese entonces, vive la vida loca. Le hacía así. Lo que yo no sabía es que Ricky estaba siendo usado por el diablo para que yo en mi adolescencia creyera que yo podía vivir la vida loca. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que este gran pato, le voy a decir yo así a este, ¿ve? No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Este gran, diría así, así el estilo salvadoreño, con J, no con S. Pasmado, así decimos. Y este gran pasmado le creyó. Me hicieron creer que podía vivir sin límites. Me hicieron creer que podía vivir la vida a mi manera. Me hicieron creer, el sistema nos hace creer
que podemos vivir sin las tres entidades de Dios sobre la tierra. Y eso no existe. Y eso no es vida. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras maldades. Y Dios en su amor, por eso puso las tres entidades de Dios en la tierra. ¿Cuántos se alegran por esas tres entidades de Dios en la tierra? Démosle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Aceptar las tres entidades. Haga su proceso, yo estoy haciendo el mío. Sométase, uno, a sus padres. Dos, sométase al gobierno que lo gobierna a usted. Tres, sométase a un pastor. No le estoy diciendo que se someta aquí. Si a usted no le parece aquí, busque un pastor. Pero usted no puede estar solo. Y hagamos lo que dice Tito en su carta. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes, a las autoridades, y obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, para que nadie ande difamando, para que no anden de pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque vosotros también éramos de otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos con concupiscencias, dados a los deleites diversos y viviendo en la malicia de nuestras envidias y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Y por eso dice Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esta mañana Dios nos habla y nos dice, las tres entidades que yo he dejado en la tierra son las tres entidades de Dios en la tierra. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Fuerte esas palmas. Cierre sus ojos ahí en su lugar.